¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a Cocina Saludarte. Es un placer estar con ustedes. Y hablando de nutrición, ¿sabía usted que comer nutritivo no es nada caro? Podemos cosechar los vegetales en casa o en la escuela. Veamos esto. Los huertos mandala tienen su origen en la cultura asiática. Su forma circular permite cultivar diferentes hortalizas en un mismo espacio, por lo que son ideales para lugares pequeños. Por ello, el gobierno del Distrito Federal, mediante su uso, fomenta la creación de patios escolares comestibles, parte esencial del programa Saludarte. Esta primaria fue la primera en poner en marcha su patio escolar comestible, donde más de 190 niñas y niños de todos los grados escolares participan en la siembra, cuidado y cosecha de más de 15 variedades de frutas, vegetales e incluso plantas medicinales. Por la buena aceptación de alumnos, padres y maestros, este modelo ha comenzado a replicarse y en breve cubrirá el resto de las escuelas pertenecientes al programa. Pero no solamente podemos utilizar los vegetales en las ensaladas, sino podemos utilizarlos en nuestros menús balanceados. Así es, y para esta ocasión traemos un menú, bueno, sensacional. Calabacitas con queso, una ensalada deliciosa de lentejas y una sopa de pasta con ejotes muy peculiar. ¿Se te antoja? No, bueno, riquísimo. Para nuestro primer platillo necesitaremos 120 gramos de calabacitas cortadas en Macedonia, 120 gramos de queso panela cortado en cubos de 3 centímetros, 50 gramos de jitomate cortado en brunoise, 10 gramos de cebolla, 0.3 gramos de sal de mesa, 5 mililitros de aceite de maíz. Bueno, pues para esta receta, Claudia, hoy vamos a hacer un corte muy especial a las calabazas. Ok. Sí, a mí en lo personal me funciona mucho con mis hijos la calabaza rellena con queso. No les gusta mucho la calabacita sola, entonces disfrazándoselas un poquito, la verdad se la comen perfectamente bien. Pues no sé si me quieras ayudar. Claro que sí, hay que hacerlo divertido. Lo vamos a hacer muy divertido. Perfecto. Tenemos que hacer unos cortes pequeños. Podemos utilizar el cuchillo con el que comemos o un cuchillo pequeño con filo y nada más le vamos a ir haciendo unos cortes en forma de piquito. Como una estrella para que sea divertido. Y vamos a tronar un poco. A ver. La tapa, ¿sí? ¿Va tronando? Sí, no va importa tronando, que se rompa, no somos perfectas, no buscamos un examen culinario, entonces nos va a quedar así y lo que vamos a hacer es ponerla a cocer ligeramente. Entonces la llevamos a nuestra cacerola, ¿sí? Oye, con todo y la tapa. ¿A que se cuezan más rápido? Sí, nada más vamos a buscar tantito el cocimiento de la calabaza. Perfecto. Aproximadamente unos 5 minutos, 6 minutos, a que esté ligeramente blandita. Ponemos un poco de agua a la mitad de las calabazas. Ok, perfecto. ¿Te parece? Y tapamos. No le ponemos ni sal ni nada ahí. Ni sal ni nada. Ok. Simplemente así, tapamos y esperamos 5 minutos. Pues ya tenemos nuestras calabacitas. Perfecto. Perfectamente bien cocida. Aparte se pone un verde No muy seas mala, bonito, te lo ¿ya paso. viste? Claro, claro. Ahorita les voy a mostrar. Bueno, yo ya tengo callo, yo ya puedo agarrar las cosas calientes. Si usted no tiene todavía la experiencia, obviamente nos vamos a apoyar con unas pinzas. Ok. ¿Sí? Retiramos. Y mira, lo que vamos a hacer va a ser ahuecar. ¿Cómo lo podemos? Con el descorazonador, que es este aparato, o bien con una cucharita cafetera. Vamos ahuecando toda nuestra calabaza. Si tú me vas ayudando, perfecto. con cuidado porque está medio caliente. Y con 5 minutos vamos a lograr este verde, pero esplendoroso de nuestras calabazas. Ok. Vamos a poner a calentar nuestro sartén o nuestra cacerola. Vamos a ocupar muy poco aceite. Ya saben que manejamos más o menos 5 mililitros o 10 mililitros, que es una cucharadita cafetera o una cucharada sopera. Vamos a ir incorporando nuestra cebolla, la vamos a citronar. Esta es como una regla general en la cocina. Entonces vamos a ponerla transparente. La receta no nos marca ajo. Ok. A mí en especial sí me gusta el sabor del ajo. Sugiero que le pueden agregar medio diente de ajo o un diente completo porque nos va a dar un sabor y obviamente un aroma muy especial. Perfecto. A ver, tú dime así. Perfecto.
Ahí está. completamente ahuecada. Ok, y si me haces perfecto. favor, no vamos Sí. a desperdiciar esa pulpa. Ok, La vamos a la agregar guardo. a nuestras calabazas. Perfecto. Sí. Y después de la cebolla vamos a ir incorporando nuestro jitomate, que es lo que queremos que se sazone. Vamos a dejar que se fría. Y Oye, vamos- la tapita también la guardo, ¿verdad? la tapa Para también la el reservamos. cierre. Ok, Sí, perfecto. por favor. Para Y que vamos no a vayamos poner, tirar nada. vamos a ir poniendo Ok. un poco de sal con pimienta, ya sabe que la tenemos combinada. Y vamos a dejar que se sofría poco a poco nuestro jitomate y nuestra cebolla. Perfecto. ¿Más o menos cuánto tiempo? Pues aproximadamente unos 2 minutos es lo que tardamos en Ok, sofreír. perfecto. Aquí está la calabaza. Y por último, agregamos nuestra calabaza. ¿Por qué va a ser lo último que vamos a agregar? Porque contiene mucha agua, se nos va a deshidratar muy rápido con el calor y se cuece pues en menos de 1 minuto, ¿no? Rapidísimo, Sí, es sí. rapidísimo. La verdad. Un favor, ¿me vas ayudando? Partimos Claro. queso en cubos pequeños. Ok. Te ayudo. Vamos a tapar y aproximadamente unos 3-4 minutos vamos a esperar. ¿Quieres Te un robo. pedacito de queso? Claro. Te tomo tantito. Perfecto. Sí. Y cubitos pequeños, ¿no? Para que Cubitos. los niños puedan comerlo muy a gusto. Exacto, ya sabes que de acuerdo al bocado de nuestro Y de la aparte, boca de nuestros exactamente, hijos. y aparte el queso panela, la verdad es un queso bastante sano, no es de los que tienen más grasas, es muy sano el panela, ¿no? Pues sí, ahorita que Creo. estamos tratando de combatir Acá la está. obesidad, obviamente vamos a utilizar, como bien lo dices, pues el queso panela que nos va a aportar pues la proteína, ¿verdad? Perfecto. Sí, por favor. Mira, yo estoy muy acostumbrada a Otro tener hijos pedacito. grandes y ya los bocados que yo pongo son de adulto, ¿verdad? Pero bueno, pues Empieza a vamos oler tapar riquísimo, ¿eh? y reservamos 10 minutos aproximadamente. Ya quedaron las calabacitas con queso. Ay, qué ricas. Te rico. paso la tapa. Claro que sí. Con cuidado. Claro. Sí. Y pues las vamos a rellenar Ok. con las calabazas que ya previamente, obviamente, ahuecamos. Perfecto. Vamos a ir rellenando. ¿Y te diste cuenta lo fácil que fue preparar esta receta, Claudia? No, aparte fácil, rapidísimo y se ve deliciosa, ¿eh? La verdad, yo siendo niño, pues sí me la como, ¿no? Mira, pues ya el queso se lo Ok. dejamos en la parte de Wow. arriba. Podemos tapar o lo podemos dejar aquí al lado. De adorno. Y si me haces favor, vamos partiendo. Traje, Ok. hoy nos quisimos ver muy Muy creativa. creativas y traemos moldes de galletas que puede Ok. utilizar no nada más para preparar galletas, sino vamos a hacer el corte Perfecto. Mire, qué de bonito. un queso. Así. Aquí. Exacto. Ok. Y si le podemos ponemos hacer otro. estos jitomates alrededor, nada más para darle un pequeño toque. Mira, qué rico. ¿Te gustó? ¿Qué tal? Se ve de bonito, ¿no? ¿No? Súper fácil, económico, nutritivo Claro. y obviamente pensando siempre en los niños. Ingredientes del segundo platillo del día de hoy son 30 gramos de lentejas, 50 gramos de jitomate saladet, 5 gramos de cebolla blanca cortada en bronois, un diente grande de ajo criollo, una hoja de laurel, 2 gramos de cebolla, 0.3 gramos de sal de mesa, 3 mililitros de aceite de maíz. Pues vamos a dar inicio a la receta de la ensalada de lentejas, Perfecto. que la verdad es una receta fabulosa, Y muy rápida, ¿no? súper rápida. Bueno, ya saben que tenemos que hidratar, al igual que la alubia, el frijol. Obviamente nuestra lenteja la vamos a dejar reposar en agua una noche antes. Ok. Esto nos va a ahorrar un poco de gas. Entonces, ya que la tenemos hidratada, como en estas condiciones está, la vamos a agregar a una cacerola para ponerla a cocer. Ok. ¿También le vas cambiando el agua como en el caso de los frijoles? Exacto. Ok. Sí, sí ok. lo vamos haciendo porque ya ves que en ocasiones pues nos puede caer mal la Ok, lenteja. Ok. Vamos a incorporar un poco de agua Perfecto. Ahí, hasta que las cubran. hasta que las cubra nada Ok. más y vamos a esperar a que hierva. Aproximadamente nos va a llevar unos 10-15 minutos Ok. en que se cuezan las lentejas.
Y bueno, Y mientras podríamos hacer algo más. mira, lo que vamos a hacer es freír un poco vamos a disfrazar la cebolla y el ajo. Ok, sí, porque que la verdad cebolla no les gusta a los niños y aunque es una ensalada fría, esto se los vamos a disfrazar un poco. Perfecto. Vamos a incorporar un poquito de aceite. Ok. Este aceite que estamos utilizando es de cártamo, es el que tenemos en casa. Agregamos Perfecto. nuestra cebolla, nuestro ajo. Vamos a sofreír, les vuelvo a repetir, es poner a que se ponga transparente la cebolla, que se ponga transparente el ajo, que suelte ese sabor. ¿Sale? Ok. Esto nos va a llevar como unos 2-3 minutos, más o menos. Ok, ¿y esta hoja qué es? Esta hoja es laurel. Ok, Y qué huele bueno, rico, ¿eh? Huele rico. Sí. Y es súper mexicana. Yo la verdad Ok. no acostumbro ponerle laurel a las lentejas. En Ok. esta ocasión le vamos a poner unas hojas de laurel. Pero si usted ¿No es como tenemos? yo, si no hay laurel puedes ponerle comino. Ah, a mí ok. la verdad las lentejas me gusta cocerlas con un poquito de comino. Ok. Pero en esta ocasión le vamos a agregar Perfecto. un poco de laurel. Y mira, ya va saliendo el aroma de Ay, nuestra sí. cebolla. Está rico nuestro ajo. Ok. Hasta que esté bien transparente. Hasta que esté transparente, mira, va soltando un poco de agua Perfecto. y se va poniendo, obviamente, Suavecita y suave, transparente. suave y transparente. Pues prácticamente ya está nuestra La cebolla. cebolla. Ya empiezan a hervir nuestras lentejas. Perfecto, ¿esta ya te las puedo retirar? Sí, Sí, por favor, perfecto. Claudia. Y el jitomate no lo voy a freír porque la verdad el jitomate les gusta a los niños más crudo. Sí. Este sí se lo pueden comer sin ningún problema. Ok. Entonces nada más, en cuanto empecemos. Y aparte le va a dar un color muy bonito a este platillo, ¿no? Sí, súper colorido. Pues ya tenemos nuestra cebolla, Ok. sí, bien cocida. Y pues bueno, ya hirvieron nuestras lentejas. Vamos a drenarlas. Ok, perfecto. Drenarlas ¿Sí me es ayudas? Vamos a escurrir. colar. Colar. Ok. Sí, no te vaya A quemar, no a te quemar. preocupes. Están muy, muy calientes. Ok. Y listo. ¿Parece? Perfecto. Nada más vamos a quitar las La hojas. hojita. Y si me haces favor, incorporamos. ¿Te paso? Perfecto. Ok. Ya retiramos las hojas que nos ayudaron a aromatizar nuestra ensalada. Ok. Vamos a incorporar el jitomate, Perfecto. por favor. La cebolla, que ya tenemos previamente acitronada. Ok. ¿Le voy revolviendo? Si me haces favor, no te vaya a quemar. No, hombre, se ven buenísimas, ¿eh? Están buenísimas. Y vamos a sazonar con sal, un poco de sal y pimienta, por favor. Y le vamos a agregar, ahora sí, vamos a utilizar un poco de aceite de olivo, Para darle un saborcito especial. muy especial. Y ya sabe que el aceite de olivo siempre va en frío. Ok, ¿por qué? Este sí puede ser abundante. En frío porque si lo calentamos o lo llevamos a temperaturas muy elevadas, obviamente la vamos a convertir esta grasa en grasa trans, que es una grasa que nos afecta, pues obviamente al organismo. Ok. Y cuando lo utilizamos en frío, pues ahí les va un tip. Obviamente hacemos un quemador de grasa. Ah, ok. Si nosotros acostumbramos a ponerle un poco de aceite de olivo a nuestras ensaladas, pues los convertimos en quemador de grasa. Perfecto. Listo. Listo. ¿Ya está? Ok, pues mira, voy a rebanar un poco de lechuga. Se dio cuenta que es súper rápido de preparar esta ensalada. La vamos a rebanar y traje un molde de galleta. también. Para hacerlo Padre. divertido para los ¿No? niños. Hoy venimos inspiradas. Venimos de verdad muy Si me vas creativas. ayudando a ¿Sí? rellenarlo. Relleno el molde de galleta. Por favor, y Ok. ahorita nada más le vamos a poner un poco de verde Para darle color. para darle Y color. acuérdate que de la vista nace el amor. Así ¿Verdad? es. Otro poquito más Ok. para que se llene. Aplastamos. Perfecto. Anda. A ver, tú síguele. No, vas perfecto, vas perfecto. Ok, ok. Para que se den cuenta que cualquier
Cualquiera lo podemos hacer, la ama verdad. de casa, cualquier persona lo puede hacer, no se Retiramos necesita estos que se nos fueron. ser experto. Y ahora sí, si me desmoldas, no te Perfecto, preocupes. a ver, así, así. Exacto. Ándale. Ándale, no pasa nada. Y le vamos a poner un poquito de lechuga alrededor. Su pastito. Es un muñequito de jengibre. Listo. Ya se ve lindo, ¿no? Pues la verdad, muy lindo y aparte delicioso. ¿Qué te parece?